Tiene 56 años, es el segundo cardenal de la historia de la Iglesia uruguaya y tiene un sueño, quiere ser santo. Bienvenido a la redacción del País, monseñor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pide alto, ¿no? Querer ser santo. Bueno, pero ese es el ideal de todo cristiano, y de hecho San Pablo escribía a los santos en esa comunidad y eran los cristianos, pecadores, pero con esa meta que es la de toda vida cristiana. ¿Cómo definiría la relación de los uruguayos con Dios? ¡Wow! Bueno, por supuesto, en el mundo de los uruguayos hay muchas variaciones, ¿verdad? Porque sin duda que hay un grupo de gente con mucha fe y con mucho sentido de pertenencia a la Iglesia Católica. Después están aquellos otros que pertenecen a diversas iglesias cristianas o el mundo judío, ¿verdad? Y después sí hay una gran indiferencia religiosa en muchos de nuestros compatriotas. Se dice que en el Uruguay es el mayor porcentaje en América Latina de creyentes sin religión. O sea que se cree en algo, como muchos uruguayos dicen, pero no se cree así en Dios y no hay una relación personal con Dios, y esto es un lugar importante en el porcentaje de nuestra gente. ¿En qué se siente identificado con el Papa Francisco? Al nombrarlo el Papa seguramente va marcado qué modelo de iglesia quiere, qué imagen de iglesia quiere. El Papa Francisco con su personalidad. El Papa Francisco es un pastor, o sea, no es un hombre de oficina ni de biblioteca, sino que es alguien que está muy en contacto con la gente. Es un hombre también que apunta a la sencillez evangélica. El hecho de elegir el nombre de Francisco en recuerdo de San Francisco de Asís así lo señala. Es decir, el Papa tiene un modelo que es alguien que por su sencillez, su simplicidad, su alegría, pudo acercarse a Jesús y reflejar a Jesús de un modo muy particular como fue Francisco de Asís. Bueno, yo trato o me siento identificado también con ese querer vivir según el Evangelio del modo más transparente posible y tratar de vivir también esa alegría en el servicio al Señor y también con ese corazón universal que quiere a todos, pero que tiene una preferencia por los más humildes, por los más pobres. ¿Y qué ha hablado con él? Con Francisco yo he tenido encuentros breves, salvo una entrevista el año pasado, después de ser arzobispo, que estuve media hora en diálogo personal en el escritorio. Y allí, bueno, yo le planteé, me llevé anotado las cosas que le quería plantear, que eran sobre la marcha de nuestra iglesia, sobre las realidades que nosotros teníamos que enfrentar en el día a día, de nuestra particular situación como iglesia uruguaya. Claro, el Papa Francisco nos conoce mucho a nosotros. Por cercanía, obviamente, Argentina-Uruguay, por cercanía también, él siendo jesuita, tuvo muchos compañeros uruguayos y tiene muchos amigos uruguayos. Y creo que eso también facilita que el Papa nos conozca. Y entonces yo le hablaba a alguien que enseguida captaba lo que yo le podía transmitir. ¿Y pensó que iba a vivir para ver un Papa de la América Latina y en particular argentino? Bueno, yo creo que sí, yo creo que era importante que hubiera un cambio en el sentido, ya con Juan Pablo II se dio un cambio trascendente porque hubo casi 500 años de papas italianos, entonces el elegir un papa polaco, venido del este, recordemos que era el momento todavía en que estaba la cortina de hierro, como se decía, bueno, eso fue un paso muy valiente. Después un papa alemán, y bueno, yo creo que un papa latinoamericano, no digo que se imponía, pero que era una posibilidad cierta, bueno, se dio y creo que es positivo también para los europeos mismos porque les hace descubrir esa universalidad que es propia de la Iglesia Católica. ¿Está bien que la Iglesia opine de política? Claro que sí, siempre y cuando no opine de cuestiones político-partidarias. Está bien. Es decir, yo creo que la Iglesia no tiene que meterse en el mundillo de lo político partidario, pero en el sentido de la polis, de lo que pasa en la sociedad, sí, por supuesto. ¿Ya ha tenido problemas por eso? ¿Por esa definición? Bueno, problemas no, pero obviamente cuando uno dice algo que está de acuerdo con la postura de algunos, esos lo aplauden y los otros le dan palo. Pero eso es parte también del riesgo de meterse a opinar.
¿Cuál diría que es el principal enemigo de la Iglesia hoy? Quizá en el siglo pasado fue el marxismo. ¿Las sectas pueden ser ahora? ¿O un ateísmo más destructor? Yo creo que hay un enemigo externo de algún modo que es esa especie de indiferencia religiosa. A mí me gustó un libro de Vargas Llosa, que no es que me guste mucho todo lo que dice Vargas Llosa, pero me gustó un libro que se llama La civilización del espectáculo, ¿no? Entonces él dice que como en el máximo, digamos, interés de la cultura de hoy está divertirse, la cultura del entretenimiento. Distraerse, ¿no? Distraerse. Entonces yo creo que esto impide, porque el hombre es mucho más que comer, vestirme y divertirme. El hombre tiene la profundidad de estar llamado, bueno, usted comenzaba hablando de la santidad, ¿verdad? Es decir, hay una llamada del hombre a cosas grandes. Y entonces cuando tapo las grandes preguntas con me divierto y ya está, creo que eso nos deja en la superficialidad, en la frivolidad. Pero después yo creo que el Papa Benedicto XVI, que fue un papa quizás poco comprendido, él llegó a hablar muy fuertemente también de que los enemigos hoy de la Iglesia están adentro, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está ese drama que ha significado para la Iglesia el tema de la pedofilia. Y también, bueno, esos lobbies que de repente, quizás acá no los vivimos, pero quizás a niveles de Iglesia, digamos, Vaticano, etcétera, pueden haber existido o existen. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la Iglesia. Entonces, puede haber enemigos de fuera, pero también hay enemigos de dentro, del cual la Iglesia quiere purificarse. ¿Y la Iglesia tiene conciencia de esos enemigos? Enemigo en el sentido de que es como un amigo para rescatar, no un enemigo Sí. para liquidar, ¿no? Bueno, yo entiendo que sí, ¿verdad? Cuando el fin de semana de 1 de septiembre se encontró 6.000 jóvenes en la playa, ahí en Quibón, yo creo que es la Iglesia que sale a decirle a los jóvenes, miren, hay un horizonte amplio en la vida, el tema no es me divierto, me aburro, sino el tema es vivir con plenitud cada día, descubrir que la vida es bella, que vale la pena ser vivida cuando se la vive llena de sentido. Y en esto creo que bueno, que la Iglesia da su aporte contra esa civilización de me divierto y está todo bien. Y por otro lado, la interna, yo creo que bueno, que Benedicto I y el Papa Francisco después han puesto elementos claves para decir la Iglesia tiene que purificarse, tiene que sacudirse todas esas cosas que le han hecho mucho daño y que han hecho que mucha gente se apartara de ella también. ¿Siempre tuvo claro que iba a ser sacerdote? ¿O se imaginó formando una familia, teniendo hijos? No. Yo recién a los 19 años entré en la congregación salesiana para ser sacerdote y como niño, adolescente, pensaba en formar una familia, en una carrera, etc. Pero bueno, después que me hicieron la invitación, me quedó durante 2-3 años una pregunta resonando de por qué no sacerdote. Y bueno, y experimenté esa cuestión medio inefable que es esa llamada de Dios a dejar todo y seguirlo, un poco lo de Jesús a orillas del lago con los apóstoles, ven y sígueme. Y bueno, y ahí resolví dejar las cosas. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Tuvo novia, monseñor? No, noviecillas de chiquilín, pero no... Ahora adolescente. Sí, pero no, novia, no. ¿Y tiene muchos amigos? ¿Conserva a los amigos de la infancia? ¿Cómo es hablar con ellos ahora, con un cardenal de la Iglesia? ¿Se sienten igual? Como ¿Usted lo ve antes. distinto como antes? Yo es un regalo muy grande que Dios, la vida, como se dice, me ha dado, que es, tengo los amigos desde que somos chiquilines, compañeros del colegio, del San Juan Bautista, también amigos y amigas después de la época del preparatorio de Juan 23. Soy bastante amiguero. Y bueno, con mis compañeros del colegio de San Juan Bautista, ahora que tenemos 55, 56 años, hemos hecho este año el Camino de Santiago, un tramo del Camino de Santiago, esa famosa peregrinación que se hace hacia Santiago de Compostela. Fuimos 20, pasamos estupendamente bien
y en una mezcla, digamos, de alegría, de fe, de bromas, de divertirnos en el mejor sentido y bueno, y de peregrinar, que es el sentido que tiene, ¿no? Ir hacia una meta, y en este caso la meta es, bueno, la Catedral de Santiago de Compostela, el encuentro con Jesús, que eso supone. Fue una experiencia hermosísima, tanto que los 20 que fuimos, bueno, nos sentimos con una fuerza muy grande después, ha tenido resonancias positivas en las familias de los otros, también en los otros compañeros que no pudieron ir, pero que de algún modo los vemos y les hemos comentado, y bueno, ya saldrá una segunda con más gente, esperemos. ¿A quién le confiesa sus pecados, monseñor? Bueno, yo tengo un confesor. ¿Quién es? Es el padre Mario Piaggio, que es un salesiano ya mayor, que ahora ha estado enfermo, entonces en algunos momentos me confieso con otro sacerdote. ¿Cómo ve el modelo educativo del Uruguay? Bueno, en el Uruguay en materia de educación ha habido cosas positivas. A veces, obviamente, la realidad hace que veamos lo negativo, lo crítico. Nosotros pensemos que hay toda una gama de atención a niños chicos que antes no se daba. La obligatoriedad para la atención de niños de 4 y 5, el querer llegar a los niños de 3 años. Después lo que ha sido el plan CAIF, eso ha sido una cosa estupenda. La Iglesia tiene muchas, a través de ONG, muchas obras en convenio con INAU. Eso es otra realidad sumamente positiva de lo educativo en Uruguay, que es como a través del INAU muchas ONG privadas, bueno, lo dice su nombre, trabajan y justamente en lugares muy vulnerables. Después uno piensa también, bueno, lo que han sido las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, son cosas muy positivas. Pero también hay dramas, ¿no? El tema de los adolescentes, y sobre todo adolescentes de barrios vulnerables, que desertan del sistema educativo. No me acuerdo ahora la cifra, pero salió una cifra de los chicos ni estudian ni trabajan, una cifra que era muy grande y que a uno le llama la atención y le duele. Y después uno piensa cómo en educación podríamos, en la educación formal, porque en la educación no formal hay un ida y vuelta con el Estado muy grande y que ha sido para mí fundamental, cómo también en la educación formal se podría trabajar más y mejor. ¿El celibato es un tema a debatir en la Iglesia? Yo creo que les preocupa más a los que no lo vivimos que a los de fuera que a los de adentro. Puede ser. Es que parece como el gran escándalo de la cultura moderna. Bueno, claro, lo es, ¿no? Yo creo que es una ruptura, ¿no? El celibato eclesiástico tiene como dos puntas. Uno es el que viven los sacerdotes, digamos así, del clero secular, en la Iglesia latina. No quiero entrar a complicarla, pero que es esa, que está unido el sacerdocio, o sea, la Iglesia de rito latino se ordena de sacerdotes a hombres que hacen la promesa del celibato. Después está la vida de los religiosos que hacen los 3 votos clásicos de castidad, pobreza y obediencia. Bueno, cualquiera de esos votos hoy van contra la corriente. Hoy y ayer y anteayer, es decir, el hecho mismo de que Jesús y los apóstoles, bueno, optaran por una vida célibe, bueno, ya en su época tiene que haber sido muy llamativo. O sea que es un llamador, pero un llamador a que el amor de Dios puede llenar el corazón de una persona y que dedicar la vida a Dios y a los demás realmente es una vocación que vale la pena ser vivida. Después, bueno, yo creo que no es un absoluto el tema del celibato eclesiástico, como se sabe, es una ley eclesiástica, o sea, podría darse que en la Iglesia hubiera hombres casados, ordenados sacerdotes, como de hecho, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia de rito latino abrió nuevamente la ordenación de diáconos a hombres casados. Entonces acá en Montevideo hay como 40 diáconos que son hombres casados, ordenados diáconos, que uno después dice, para explicarlo muy sencillamente, bueno, son los que pueden bautizar y casar.
pero que bueno, su misión está más allá de eso, ¿verdad? ¿Ha sufrido la inseguridad pública? ¿Lo han asaltado alguna vez? Bueno, a mí me asaltaron cuando yo era niño, o sea que hace mucho tiempo. Una vez una bandita de chiquilines, pero No, le salí pregunto corriendo, por la no pasó situación nada. de ahora. No, y la situación de ahora lo he vivido no personalmente, sí en ¿Algún las familiar? casas. ¿O alguna casa? Ah, sí, sí. Mis sobrinos los han asaltado, sí, sí. Y después he sido cómo le director de un colegio donde yo creo que la mayoría de los chicos alguna vez los habían asaltado también, o sea que en eso... ¿Y cómo le habla a las víctimas del delito, monseñor? Bueno, hay delitos y delitos, ¿verdad? Porque una cosa ejemplo, a es gente que lo ha perdido que te asalten, te saquen algo, y otra cosa es cuando hay violencia o cuando hay una muerte, ¿verdad? Bueno, es una situación trágica del Uruguay de hoy y ante todo yo creo que a la gente que ha sufrido, sea lo que sea, siempre más que decirle cosas hay que escucharla, acompañarla, atenderla, intentar comprenderla, pero también, bueno, intentar que el sentido lógico de justicia, que es un sentido lógico y que la sociedad tiene que procurarlo, que haya justicia, bueno, no se tiña de venganza, que es un sentimiento que surge del corazón humano, pero que obviamente no lleva a nada bueno. ¿Y ve indicios de venganza en la sociedad uruguaya por la violencia? Bueno, yo creo que es natural que un hombre, una persona que se sienta agredida, tenga ese deseo de venganza. Otra cosa sea que se da. Yo creo que entre nosotros, gracias a Dios, se han dado pocos episodios de justicia con mano propia, digamos así. Pero hay gente, obviamente, que está muy enojada. Creo que todavía hay, con todo lo relativo que puede ser una apreciación así general, bueno, una confianza en que la justicia actúa, en que la policía está, etc. El asunto para la Iglesia es que el perdón no tiene límites. ¿Cómo manejarlo, no? Sí, es cierto, pero la Iglesia, que yo creo que tiene bastante cultura del perdón, ¿verdad? Yo creo que el perdón supone un proceso, es decir, uno puede decirle a otro yo te perdono, pero interiormente uno muchas veces descubre que quedan ciertos rencores adentro que está llamado a purificar. Entonces el tema es cómo acompañar a quienes han sufrido algo fuertemente de parte de otro a hacer un proceso que lleve a perdonar. Esto se ve también a nivel de las familias, ¿verdad? Muchas veces uno tiene que ayudar a los chicos a que perdonen a sus padres o viceversa. Y entonces esto es un tema complejo y qué bueno que supone todo un camino de comprensión del otro, de reconocimiento de la parte buena que el otro puede tener y de tratar interiormente de perdonar. Y eso sin duda, como dice el dicho, que perdonar es divino, hay que pedirle ayuda a Dios para poderlo hacer cabalmente. ¿La Iglesia puede llegar a aceptar la unión civil de los homosexuales? Bueno, ese es un tema... Hace 15 años no se planteaba, ahora es como Sí. una ola. Obviamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia no lo acepta ni lo va a aceptar. Porque no hay reproducción. Porque el matrimonio cristiano supone la pareja, varón y mujer, la apertura a la vida. Bien. Otra cosa es un reconocimiento civil a parejas del mismo sexo. Hay un documento de la Iglesia, que tiene unos cuantos años, que dice que no. Yo entiendo, yo soy un hombre de Iglesia, o sea, lo que entiendo sí, y es algo que cada nación, cada situación tiene que vivir atenta a la realidad concreta. A mí me parece que aquí la ley de unión civil que se había llegado para parejas del mismo sexo, que daba un reconocimiento legal a algunas situaciones, herencia, etcétera, y que al mismo tiempo no aceptaba la adopción, creo que era una solución de transacción, de las cuales el Uruguay y la Iglesia en el Uruguay conoce muchas, y que me parecía que
era un camino aceptable. Para mí fue una lástima que después se siguiera adelante y se aceptara el matrimonio, con lo cual no estoy de acuerdo. ¿A la Iglesia le cuesta aceptar sus errores? Bueno, ¿a quién no? Pero la Iglesia los ha, es decir, oficialmente también Sí. los ha reconocido. Pensemos, Juan Pablo II en el año 2000 hizo una celebración, era el año jubilar, hizo una celebración pidiendo perdón por todos los pecados que la Iglesia había cometido en ese milenio, entre los cuales destacaba el hecho de haber usado la violencia en defensa de la verdad. Es decir, la Iglesia ha hecho varios reconocimientos. Con este tema trágico de la pedofilia, bueno, Juan Pablo, Benedicto varias veces, Francisco, han pedido perdón a las víctimas, han pedido un perdón, digamos, que brota del corazón más profundo, porque es una herida en el corazón de la Iglesia. O sea que la Iglesia muchas veces reconoce errores, pecados y ha pedido perdón por ello. ¿A qué santo le reza más? Bueno, por supuesto, bueno, a la Santísima Virgen, ni qué decir. Y tengo dos santos que son mis preferidos, o bueno, ahí le voy agregando alguno más, pero Don Bosco, porque soy salesiano y sin duda lo quiero muchísimo. Santa Teresita del Niño Jesús, es una santa a la que quiero mucho, una carmelita, murió con 24 años. Y Santo Domingo Savio, otro santo de la familia salesiana que tenía 15 años cuando murió y al que quiero mucho. ¿Y qué les pide, monseñor? Bueno, yo soy muy pedigüeño, así que les pido distintas cosas, pero sobre todo el hecho de sabiduría para la misión que el Señor me encomendó a través del Papa Francisco. Les pido el hecho de que intercedan por, y entonces siempre tengo una lista de gente por la cual que me piden, rece por mí porque tal cosa, rece por mí por tal otra. Y bueno, entonces le pido a Dios, por intercesión de los santos, por esta persona, por aquella otra, por la que hoy cumple años, por aquel que está enfermo. Pido mucho. Muchas gracias por su visita. Gracias a usted. Gracias. Que Dios lo bendiga.